Ya el hermano Fanor nos adelantó el título del mensaje el día de hoy. Es exhortaciones para correr juntos hasta la meta. No voy a leer el texto, ya como digo, ya lo hizo el hermano Jesús. Solamente quiero resaltar unas cuantas palabras del texto que ustedes pueden ver cuando dice: por lo cual levantad las manos caídas, haced sendas derechas, seguid la paz con todos y mirad bien. Si se dan cuenta, todos estos son términos de exhortación, ¿verdad? Y por eso el título del mensaje el día de hoy: exhortaciones para correr juntos hasta la meta. Muchas personas tienen conocimiento de las doctrinas de la gracia, pero como alguien ha dicho, no entienden las doctrinas de la gracia, pero no experimentan la gracia de las doctrinas. Tienen conocimiento de las Escrituras, pero no saben nada de la vida cristiana. Así es. Saber y creer, hermanos, son dos caras de una misma moneda. ¿Sí? Saber y creer. Y por el otro lado, obedecer y vivir. O sea, una persona puede decir: yo creo, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo con lo que se enseña. Eso es una parte, esa es una cara de la moneda. Pero la otra cara es vivir y obedecer de acuerdo a esa realidad. Esas son dos cosas distintas. La enseñanza, hermanos, y la exhortación son inseparables. Noten, aunque son dos caras, las dos forman una moneda. O sea, una persona no puede decir que tiene el conocimiento de la verdad y que cree si no vive de acuerdo a eso que dice que cree. Porque entonces su conocimiento es en vano, como dice Pablo también. Ahora, una persona tampoco puede decir que vive una vida de santidad cuando no tiene un conocimiento, un fundamento doctrinal, porque entonces su vida es un legalismo. ¿Se dan cuenta? No es la una o la otra, no, son las dos. Y esto Pablo lo enseña en su encargo a Timoteo, en 1 Timoteo 6:2, cuando dice: esto enseña y exhorta. Son las dos cosas, enseñanza y exhortación. De hecho, aprovechando esta ilustración, principalmente, ¿cuál es el énfasis de la escuela dominical? Enseñar, instruir a la iglesia. Y por eso hago propaganda, se puede decir, para que vengan a la escuela dominical, hermanos. Porque lo que se enseña en la escuela dominical no se enseña aquí. ¿Ven? Es importante venir al estudio, venir a la escuela dominical, porque su propósito principal es la enseñanza, la instrucción. Ahora, ¿cuál es el propósito de la predicación? Principalmente, exhortar. Estos fueron los encargos de Pablo a Timoteo. Por lo tanto, la tarea del pastor es enseñar la doctrina correcta y exhortar a la vida correcta. ¿Y la tarea de todo cristiano cuál es? Conocer la doctrina correcta e ir en pos de la vida correcta. Perdón, ¿se está escuchando bien por las bocinas? Ok. Ok. Entonces, hermanos, la doctrina, siguiendo con la idea, la doctrina debe llevar a algo, debe llevar a una vida de acción, debe afectarnos. ¿Oyeron eso? La doctrina que en verdad se cree debe afectarnos y producir un cambio en nuestras vidas. O de otra forma, como digo, la doctrina que se queda solo en el intelecto envanece. La doctrina, hermanos, la verdad que se conoce pero no se obedece, de hecho, se convierte en un juicio sobre nosotros en lugar de una ayuda. ¿Sabe? Porque si usted es una persona
que se congrega con cierta regularidad en una iglesia bautista reformada, bueno, solo por decir el nombre, puede ser, o sea, una iglesia en realidad bíblica. Si usted es una persona que se congrega con regularidad, que está escuchando las enseñanzas doctrinales correctas, pero no las cree y las obedece, ¿sabe qué va a pasar con esa enseñanza? Se va a volver en contra suya, se vuelve en un juicio sobre ustedes en lugar de una ayuda. ¿Saben por qué? Porque a mayor luz, mayor responsabilidad. El necio más grande, hermanos, como alguien ha dicho, el necio más grande de todos es quien conoce la verdad, pero no la aplica en su vida. Esto a manera de introducción, para que entendamos la importancia del mensaje el día de hoy. Acuérdense, son exhortaciones y es necesario que antes de arrancar entendamos la importancia de la exhortación. Hermanos, a pesar de toda la doctrina que contiene la carta a los hebreos, hay que decir que su propósito original no era enseñar, como la carta a los romanos. La carta a los romanos, como se ha dicho otras veces, es un tratado de teología. O sea, si usted quiere aprender doctrina, teología bíblica, estudie la carta a los romanos, porque ahí va a encontrar suficiente enseñanza. Ahora, el énfasis de Hebreos no es enseñar tanto, sino exhortar, como dice Hebreos 13:22. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Estos 13 capítulos que componen la carta a los hebreos es principalmente una palabra de ¿qué? Exhortación. Gran parte de la doctrina, hermanos, ya la habían oído antes los lectores. Tenían buen conocimiento del evangelio. Ahora el autor los urge en esta carta a seguir ese evangelio, a confiar en él y obedecerlo. Ese es el énfasis principal de esta carta. De hecho, hasta este punto ya ha llamado 5 veces la atención de sus lectores, advirtiéndoles sobre el peligro de abandonar la carrera de la fe, de no llegar a la meta o apostatar de la fe. Ya, espero ustedes recuerden, o si no, ahí están los mensajes, pero por lo menos 5 veces ya el autor ha llamado la atención sobre ese peligro, sobre el peligro de no terminar la carrera, sobre el peligro de abandonar o apostatar de la fe. Ahora, aquí en Hebreos 12 encontramos la 6ª exhortación dirigida a creyentes principalmente. Ahora, rápidamente una aclaración. Las 5 exhortaciones anteriores están dirigidas principalmente a aquellos que creen que no son creyentes, perdón, que creen que son creyentes, pero en realidad no lo son. A ellos va dirigido principalmente esas exhortaciones. Esta exhortación, aunque contiene la misma idea, esta está dirigida a los creyentes que en verdad lo son principalmente, y ya van a ver por qué. La esencia de Hebreos 12, del 12 al 17, hermanos, claramente es una exhortación. Levantad, haced sendas derechas, seguid y mirad bien, son todos términos de exhortación. Así que el propósito aquí no solo es enseñar la verdad, sino animar para vivir de acuerdo a ella. Después que el autor ha explicado cuidadosamente la fe, lo que en efecto está diciendo es: ahora que saben de qué se trata la carrera de la fe, vayan a correrla. Ya saben de qué se trata la carrera. Ya se los ha dicho a lo largo de la carta, y específicamente en el capítulo 11, cuando hablamos de los héroes de la fe, y especialmente los primeros versos del capítulo 12. Ahora los está animando ¿a qué? A que corran. No es suficiente saber, hermanos, que el nuevo pacto es mejor. Eso ya lo vimos aquí, vamos a decir, en abundancia. Que el nuevo pacto es mejor. No, debemos aceptarlo como tal para nosotros. No es suficiente saber que Cristo
es el sumo sacerdote superior y perfecto. Eso ya ustedes lo saben. Debemos confiar en su sacrificio expiatorio por nosotros. No es suficiente saber cómo debemos vivir. Debemos vivir realmente lo que sabemos. Ese es el énfasis de la carta y especialmente de este texto. Para ello, hermano, el autor trae 3 exhortaciones que nos ayudarán a correr juntos esta carrera hasta el final. Y la primera exhortación está en los versículos 12 y 13. Y es alentarnos mutuamente. Alentarnos mutuamente. Versículos 12 y 13 de Hebreos 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Estos versículos, hermanos, como ustedes ven, retoman la metáfora de la carrera, ¿recuerdan? Que vimos en los primeros 3 versículos del capítulo 12. Bueno, retoman esa figura, esa metáfora. Lo primero, hermanos, que le ocurre a un corredor cuando se cansa es que sus brazos se caen. Bueno, ustedes podrán ver en las competencias o si ustedes mismos corren que uno de los movimientos más importantes es el movimiento de los brazos. De hecho, el movimiento de los brazos es un impulso, ¿no? Impulsa el cuerpo. Ustedes nunca verán a un corredor correr con los brazos abajo, ¿no es cierto? Entonces, la primera señal de que el cuerpo se está cansando y fatigando es que sus brazos se caen. La posición y el movimiento de los brazos, como les digo, son importantes para mantener la coordinación y ritmo corporal. Sus brazos ayudan a impulsar su zancada, pero son las primeras partes del cuerpo en mostrar fatiga. Después siguen las rodillas, empiezan a tambalear. Así que primero los brazos y luego las rodillas. Pero si usted se concentra en la caída de los brazos o la tambalea de las rodillas, hasta ahí llegó su carrera. Ustedes verán en las competencias que no estoy hablando de competencias de corta distancia, no, estoy hablando de competencias maratónicas, de mucha distancia, de kilómetros. Al final los corredores no llegan con la misma energía con la que empezaron. Ellos solamente están pensando en llegar a la meta, aun si los brazos están caídos y las rodillas tambaleando. Sí, mis hermanos, porque la carrera en la cual estamos, usted y yo, si somos creyentes, es así mismo, es una maratón. Y por lo tanto, muchas veces se nos van a caer los brazos y se nos van a tambalear las rodillas. Eso va a pasar. El escritor, entonces, por decir así, toma esta metáfora del libro de Isaías, hermanos. Los fieles en Israel habían pasado por muchas cosas, tuvieron bastantes reyes malvados. Algunos falsos profetas, compatriotas israelitas que en general eran desobedientes y tercos, enemigos poderosos que los amenazaban y al parecer ninguna posibilidad de vivir alguna vez en su propia tierra y en paz. Esa era la situación, vamos a decir, del pueblo de Israel durante mucho tiempo. Estaban desanimados y abatidos y preparados para rendirse. Así que el profeta les recuerda unas verdades importantes. Dice en Isaías 35, versículos 1 y 2, se alegrarán el desierto y el sequedal, y ellos verán la gloria del Señor y el esplendor de nuestro Dios. O sea, les está alentando, les está animando a que vean hacia dónde están corriendo. Pero más adelante en el versículo 3 y 4, mire lo que les aconseja. No solo les muestra cuál es el fin, pero los anima a que sigan en la carrera. Dice, fortalezcan las manos débiles, afirmen las rodillas temblorosas. O sea, es la misma idea que tenemos en Hebreos 12, ¿se dan cuenta? Por lo tanto, levantar las manos caídas, ¿verdad? Las rodillas paralizadas, es exactamente la misma exhortación.
Sean fuertes, no tengan miedo. En otras palabras, no se rindan ahora. Mejores días están por venir. Pongan allá su mirada y tendrán el aliento y la fuerza que necesitan. La victoria está adelante. Así que el énfasis, hermanos, de Hebreos 12 es el mismo de Isaías 35. La única forma mediante la cual cabe esperar continuar es enfocándose ¿en dónde? En el objetivo, en la meta. Sí, se nos van a caer los brazos, se nos van a tambalear las rodillas, pero eso no es para que nos desanimemos y nos quedemos en la carrera. Al contrario, el autor está animando a que sigan hasta la meta. Cuando experimentamos las manos caídas y las rodillas paralizadas espiritualmente, nuestra esperanza debe estar en poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ese fue el mensaje, hace 2 mensajes que tuvimos, ¿no es cierto? Jesucristo es nuestro ejemplo, Jesucristo es nuestro enfoque y Jesucristo es nuestra meta. ¿Recuerdan? Hacia allá es que corremos. Por eso el verso 3 también dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Si lo que el autor de Hebreos quiere es alentarnos y que nos alentemos los unos a los otros, lo primero que debemos considerar que es a aquel que ya sufrió, que ya, por decirlo de alguna manera, ya corrió la carrera, aún con los brazos caídos y las rodillas paralizadas, pero llegó hasta la meta, cumplió. Considerad a aquel. Los sufrimientos que el creyente pasa no son dignos de compararse con el sufrimiento de Cristo por nosotros. Porque los sufrimientos de Cristo son equivalentes a toda la eternidad en el infierno. ¿Sí? Así que, por eso el autor nos insta, nos invita a considerar a aquel. ¿Para qué? Para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ahí está la fuente para recuperar el ánimo cuando sentimos desmayar. Ahora, noten, hermanos, que el texto no dice que fortalezcamos nuestras manos o nuestras rodillas débiles y paralizadas. Eso también va, por supuesto que sí. Pero el texto dice las manos y las rodillas sin importar de quién sean. Pueden ser las nuestras, pero también pueden ser las del hermano. Mis hermanos, esto es algo que quizás voy a estar recalcando. Esta no es una competencia para ver quién llega primero. No, ese no es el punto aquí. Aquí se trata de que lleguemos todos. Y si yo veo que mi hermano está tambaleando, entonces, ¿qué debo hacer? ¿Procurar que se caiga y yo ganarle? No, ese no es el espíritu del cristiano. Es, como dice ahí, levantarle las manos, ¿verdad? Y fortalecer sus rodillas. En otras palabras, no debemos concentrarnos en nuestras propias debilidades, sino en ayudar a fortalecer a otros cristianos en las suyas. Por supuesto, y rápidamente aquí, tomando en cuenta las palabras de Cristo cuando dijo que tengamos cuidado con intentar sacar la paja del ojo de su hermano cuando usted tiene una viga en el suyo propio. O sea, por supuesto, hay que tomar en consideración eso. Pero, ¿verdad? El énfasis aquí es en ayudar a fortalecer a otros cristianos también en sus debilidades. De hecho,
una de las maneras más seguras de alentarnos a nosotros mismos es alentando a los otros. No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado que cuando yo estoy aconsejando, ¿verdad? Estoy animando a alguien más, muchas veces esas palabras también me levantan a mí. Yo creo que a ustedes le ha pasado también en algún momento. Por eso el autor nos exhorta o nos pide que nos exhortemos los unos a los otros, y tanto más cuanto vemos que aquel día se acerca. Una de las mejores maneras de continuar en la carrera es animar a otros a continuar. Mire, si usted está corriendo solo y no hay nadie a su alrededor, ¿sabe qué? Eso, en lugar de animarte, eso te desanima. Porque, bueno, pues ¿con quién es que estoy corriendo yo? ¿No es cierto? Pero si tú ves a otros, entonces eso, animarlo al otro, eso también te va a levantar a ti. Pablo exhorta también a los tesalonicenses a hacer lo mismo en su primera carta, capítulo 5, versículo 14. También os rogamos, hermanos, oigan esto, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿Se dan cuenta? Es la misma idea que tenemos aquí en este capítulo 12. La pregunta, hermanos, es si lo estamos haciendo, si estamos ayudando al débil, si estamos amonestando a aquel que vemos desalentado, si estamos sosteniendo al hermano débil. Ahora, la frase "y haced sendas derechas para vuestros pies" se refiere a quedarse en la propia línea de la carrera. Cuando usted se sale de su línea, no solamente se descalifica a sí mismo, sino que interfiere con otros corredores, ¿no es cierto? Eso suele pasar. Ahora, un corredor nunca se sale intencionalmente de su línea. Eso le ocurre cuando se distrae o se descuida, cuando pierde su concentración en la meta, o cuando la fatiga lo despoja de las ganas de ganar o de querer ganar. Sí. Y por eso estas palabras, de hecho, en cierta manera tomadas de Proverbios capítulo 4, 25 al 27, nos dice: tus ojos, oigan estas palabras que tenemos en Proverbios, porque otra vez es paralelo a lo que tenemos allá en Hebreos 12. Tus ojos miren lo recto. O sea, en otras palabras, la misma idea. Tengan la meta, tengan el enfoque puesto en la meta. Miren lo recto. Y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. ¿Ve? Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. En otras palabras, no te desvíes a derecha o a siniestra. Trata de correr el camino recto. Y eso mismo dice el texto: no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Cuando comenzamos la carrera de la fe, hermanos, nada debe distraernos ni causar un cambio de curso. Si lo hacemos, no solo tropezaremos nosotros, sino que haremos tropezar también a otros. ¿Sí? Si ustedes han leído El progreso del peregrino, verán que cuando Cristiano de repente se despistaba por ir conversando con alguien más, etcétera, etcétera, ¿qué pasaba? Caía en una o en otra trampa, ¿sí o no? Es lo que nos pasa cuando nos distraemos, cuando no estamos corriendo bien. Debiéramos orar con frecuencia como David en el Salmo 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esa debiera ser una oración permanente de todo creyente. ¿Para qué? Para que no nos desviemos a uno u otro lado. Ahora, la frase "para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado",
Puede referirse en primer lugar a los cristianos débiles y renqueantes que tropiezan o se desvían fácilmente. Hay cristianos que son débiles, como su nombre lo indica. Es verdad que nuestros hermanos débiles serán los primeros en herirse por nuestro ejemplo pobre, como dice Romanos 14:15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, oiga lo que dice, ya no andas conforme al amor. Esa es la prueba principal de un verdadero creyente, el amor al hermano. Y dice, si por causa de la comida tu hermano es contristado, ¿qué dice? Ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya, y ahora, ahí está hablando de la comida, pero ya sabemos que puede ser muchas otras cosas, ¿verdad? Y dice, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Por supuesto, ahí no se está refiriendo a perder la salvación, pues si Cristo murió por él, es imposible que se pierda, como el mismo texto lo dice. Pero se está refiriendo, no estorbes la carrera de tu hermano, por decirlo de alguna manera. No te interpongas en el camino de tu hermano. Ten consideración de él. Por ello, hermano, bien haríamos en obedecer las palabras de Pablo en el versículo 13 de Romanos 14. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Ven que hasta la terminología también aplica en la carrera? Decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Entonces, puede referirse en primer lugar a los débiles, hermanos. Sin embargo, hermanos, la referencia también principal aquí es a cristianos profesantes quienes se han identificado con la iglesia, pero aún no son salvos. Sí, han dado un paso hacia Cristo, pero no han recorrido el camino. Tienen la apariencia de estar en la carrera de la fe, pero no lo están. Corren el peligro de apostatar y son los más vulnerables a tropezar. Tristemente, hermanos, muchas veces los cristianos son las más grandes piedras de tropiezo para el cristianismo. Un mal ejemplo de un creyente verdadero puede alejar a alguien del compromiso completo con Cristo y por lo tanto de la salvación. Por eso, recordando la ilustración de los atalayas, ¿no es cierto? En Ezequiel. Si viene el enemigo y tú les avisas y de que vienen y se preparan, aunque pierdan, bueno, tú cumpliste tu responsabilidad. Ahora, pero si tú no los adviertes, si tú no los animas, si tú no los exhortas, si bien ellos se perderán, tú también serás responsable de su pérdida. ¿Se dan cuenta? Un mal ejemplo de un creyente verdadero puede alejar a alguien del compromiso completo con Cristo y por lo tanto de la salvación. Puede provocar que un incrédulo renqueante se salga del camino dejándolo todo completamente dislocado espiritualmente. Y saben que en cierta manera Dios quiere que estos incrédulos se sanen y se salven. Acuérdense también lo que dice allá en el Antiguo Testamento. Dios no se alegra en la muerte de los impíos. Y miren cómo dice un texto de Judas, hermanos, que me llamó sumamente la atención. De hecho, lo voy a traer por lo menos 2 veces. Judas versículos 22 y 23. A algunos que dudan, o sea, se está refiriendo a personas que pueden estar en el seno de la iglesia, ¿verdad? Pero que todavía no están plenamente convencidos. Entonces dice, a algunos que dudan, convencedlos. Ahora, pastor, pero nosotros no podemos convencer a nadie. Sí, por supuesto, nosotros no somos el Espíritu para hacer esa obra, ¿no es cierto? Pero lo está diciendo en el sentido de que con la palabra, ¿no? Traten de ganarlos.
A algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad. ¿Ven? Nosotros no salvamos en sí a nadie. Quien salva es Cristo. Pero igualmente, con la palabra podemos mostrarles el camino de la salvación. Arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia, porque aun si no son salvos, ¿qué debemos hacer? Mostrarles misericordia. Con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. O sea, no quiere decir que estemos de acuerdo con ellos, con su pecado, con la actitud que puedan tener, pero debemos en cierta manera procurarlos. Esta de veras es una exhortación seria. Asegurarnos de que nuestra vida no cause que nadie rechace el Evangelio. Entonces, ya vimos cuál es la primera exhortación: alentarnos los unos a los otros. En segundo lugar, ser verdaderos pacificadores. Versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Los comentaristas han aventurado mucho sobre este texto, pero lo cierto es que a la luz de su contexto, el énfasis está en cómo nos relacionamos con los demás hombres. Y al respecto, hay dos errores que fácilmente cometemos en nuestra relación con los semejantes. Uno es el hecho de mantener la paz con todos a costa de cualquier precio, incluyendo la santidad. Y digo con todos los hombres porque es lo que dice el texto: seguir la paz con todos. Aquí todos es inclusivo, no se está refiriendo solo a los creyentes. Acuérdense que la iglesia está compuesta tanto de creyentes como de no creyentes. Que no sepamos quiénes son esos es otra cosa. Pero no debemos estar peleados con nadie, ¿ve? Ese es el punto. Entonces, hay dos errores. Uno, mantener la paz con todos a costa de cualquier precio, incluyendo la santidad. No. Pablo, de hecho, es enfático cuando dice que no debemos tener comunión con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, etcétera, idólatra. Ustedes saben. El otro extremo es ser hostiles con aquellos que no comparten nuestra fe, o incluso con nuestro prójimo cuando nos causan algún malestar. Sí, ese es otro extremo. No, pues como ellos no comparten la fe de nosotros, entonces simplemente los aborrezco y hasta les procuro el mal. O incluso si nuestro hermano me causa algún malestar, eso yo no se lo pienso pasar por alto. Ese es otro extremo. De ahí entonces la importancia de nuestro texto: seguid la paz con todos y la santidad. Y noten, hermanos, que no está hablando de dos cosas separadas. No está diciendo seguir la paz con todos por un lado y por otro la santidad. No. Como digo, esa es una de las cosas que vi en algunos comentarios y no me cuadraba, no encajaba. No, hermanos, esa no es la idea del autor aquí. Aquí están conectadas tanto la paz como la santidad. Van juntas, van de la mano. Mis hermanos, la paz es una calle de dos vías. No es posible que dos personas o naciones vivan en paz la una con la otra si una de ellas es continuamente beligerante u hostil. Jesús era pacífico con todos los hombres, pero no todos los hombres eran pacíficos con él, imagínense. Pablo aclara este principio en Romanos 12:18 cuando dice: si es posible, noten, a veces no es posible porque la otra parte, pues ahora sí, como dice, no pone de su parte, ¿no es cierto? Pero si es posible, ¿qué dice? En cuanto depende de vosotros, o sea, de nuestro lado, estad en paz ¿con quiénes? ¿Con solo los hermanos? No, con todos los hombres. Solo somos responsables por nuestro lado del proceso de la paz. Eso es verdad. Pero no podemos usar la beligerancia del prójimo
como excusa para responder de la misma manera. O sea, si aquel te hace un mal, entonces yo le respondo de la misma manera. No, eso no es una excusa. Porque aun cuando la otra persona me haga un mal o un daño, ¿cómo debo responderle yo? No maldición por maldición, no mal por mal, sino bendiciendo, ¿verdad? Porque a eso fuimos llamados. Bueno, ese es el texto de 1 Pedro 3:9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Tenemos entonces la obligación de vivir pacíficamente, sin importar si quienes viven a nuestro alrededor nos tratan pacíficamente o no. Si no viven en paz ellos, ese es su problema, nunca nuestra excusa. ¿Sí? Nunca nuestra excusa. Ahora bien, ser pacificadores, hermanos, no quiere decir que vamos a convivir con los impíos, y sobre todo si se llaman creyentes, que ese es el caso particular que estamos tratando aquí. No quiere decir que vamos a convivir con los impíos como si fuera nuestra familia o siquiera tolerar su vida de pecado. No. Pues no, dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4:7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Sí. El hecho de que debemos procurar estar en paz, por eso dice Pablo, sí es posible, en cuanto dependa de vosotros. Hay veces que no es posible. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino ¿a qué? A santificación. Y luego en Efesios 5:7-8 dice, no seáis pues partícipes con ellos. ¿Ve? O sea, el hecho o la exhortación a estar en paz con todos los hombres no es a costa de la santidad. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y como dijo el Señor en Mateo 5, nadie toma una luz y la pone debajo de la mesa. Eso no tiene sentido, ¿verdad? No. Mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Es más, hermanos, nuestra labor principal como pacificadores es la de mostrarles a Cristo para que también ellos puedan experimentar la paz verdadera que viene por creer en Él. ¿Oyeron eso? Nuestra labor principal como pacificadores es mostrarles a Cristo para que también ellos puedan experimentar la paz verdadera que viene por creer en Él. O sea, no estamos de acuerdo con su vida de pecado, para nada. No vamos a tolerarles eso, pero tampoco vamos a estar peleándonos con ellos. Como dice Pablo en Romanos 10:15, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian ¿qué? La paz. El mensaje que nosotros traemos lejos, como saben, en muchos círculos, la política, etcétera. Claro, yo entiendo que hay iglesias donde sí se habla de esa manera, pero nuestro discurso no es un discurso discriminatorio. No. Nuestro discurso es un discurso de paz. Porque el evangelio que nosotros predicamos es el evangelio de la paz. Y de la paz verdadera. Porque no puede haber paz, dijo mi Dios en Isaías, para los impíos. Así que mientras una persona siga viviendo en su pecado, ¿cuál va a ser su realidad con relación a Dios? Enemistad. Enemistad. Y no solo con Dios, sino que por eso se la pasa peleándose con todo el mundo. Esta es la verdadera paz. Así que la forma de ser verdaderos pacificadores no es juzgando a los demás severamente,
augurándoles el infierno. Ese estilo de predicación, arrepiéntete porque si no te vas al infierno. No, ese no es el estilo de predicación. La forma de ser pacificadores no es esa. Como tampoco es celebrar su vida de pecado como si eso no importara, como si lo pasáramos por alto. Es más bien como dice Judas, vuelvo y cito estas palabras, Judas 22 y 23. A algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad arrebatándolos del fuego del infierno. Sí, debemos procurar que esas personas que están aquí entre nosotros y que no son creyentes, hay que procurar arrebatarlos del infierno, en cuanto dependa de nosotros, por supuesto. Sabemos que Dios es quien hace la obra. Y de otros tened misericordia, porque aún si no les alumbra el evangelio, tampoco debemos pelear con ellos. Debemos ¿qué? Tener misericordia, y otra vez el énfasis, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Se dan cuenta que se pueden llevar las dos cosas? Podemos ser pacificadores y andar ¿cómo? En santidad. Se pueden llevar las dos cosas. Y no solo se pueden, esa es la exhortación de nuestro texto. Seguir la paz con todos y ¿qué más? Y la santidad. Ahora bien, el texto contiene una promesa implícita, sin la cual nadie verá al Señor. Esto no quiere decir, por supuesto, que la salvación depende de cuán diligentes seamos en esta función. No, el autor está hablando de la paz y la justicia prácticas. Los cristianos, en cuanto a su posición en Cristo, ya están en paz y son justos, como dice Romanos 5:1, justificados. Está hablando de la justicia, de nuestra relación en términos de justicia con Dios. Dice que ya estamos justificados, pero no solo justificados, ¿qué más dice? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ya estamos reconciliados con Dios. ¡Qué gran noticia! Así que el texto no está sugiriendo que debemos procurar vivir en paz y santidad para ganarnos el cielo. No, esa no es la idea del texto. En relación con Dios, el creyente ya ha sido justificado y reconciliado, pero en la práctica hay un camino largo por andar. Y ser un verdadero pacificador es garantía de que vamos a estar con Dios. Esa es la idea. Como dijo nuestro Señor en Mateo 5, versículos 8 y 9, en el contexto de las bienaventuranzas. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿A qué término está haciendo alusión en nuestro texto? A la santidad. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. La misma promesa. Versículo 9. Bienaventurados los que pacificadores. Ese es nuestro tema. Bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Obviamente, si somos hijos de Dios, por ende, se deduce que vamos a estar con Dios. La misma promesa. Ok, entonces ya hablamos de la primera exhortación, que es alentarnos los unos a los otros. Y ya hablamos de la segunda exhortación, que es ser verdaderos pacificadores. Y número 3, vigilarnos mutuamente. Noten cómo empieza el versículo 15, 2 palabras. Mirad bien. Mirad bien. La expresión mirad bien se traduce de la palabra griega episcopeo, que está relacionada precisamente con la palabra episcopos o obispo, supervisor. Estamos entonces, hermanos, llamados ¿a qué? A supervisarnos unos a otros, ayudándonos a crecer en santidad y semejanza de Cristo. Esa es la exhortación aquí. Supervisarnos mutuamente. Como dice Gálatas 6, versículos 1 y 2, texto conocido. Hermanos,
Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, déjenlo para que no se moleste el hermano. ¿Eso dice? Dice, vosotros que sois espirituales, está hablando a creyentes, porque esto solo lo puede hacer un creyente verdadero. Vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Restauradle, levántenle las manos caídas y fortalezcan las rodillas paralizadas. Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, noten, el texto no nos está llamando a entrometernos en la vida de todos. No, eso no es lo que está diciendo el texto, ni en Hebreos ni en Gálatas. Claro. Segundo, el texto tampoco nos está llamando a juzgarnos. No, eso ya lo vimos también en Romanos 14. No. ¿Está llamándonos a qué? A restaurarnos, a ayudarnos, a animarnos, a exhortarnos. Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y el versículo 2, que a veces se pasa por alto, pero que es muy importante, mire cómo dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros. Dice, hermanos, si hay un momento en que mi hermano, por su situación actual que está pasando, no puede correr bien, sus brazos están caídos, sus rodillas están paralizadas, ¿qué debo hacer yo? Echármelo al hombro y correr con él. Eso es lo que estamos viendo aquí. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y no se está refiriendo aquí principalmente a sobrellevar las cargas económicas o de salud. Bueno, eso también puede ser, eso también puede estar incluido. Pero principalmente se está refiriendo ¿a qué? A la vida espiritual, a la lucha con el pecado, por el versículo 1 que ya leímos. Si fuere sorprendido en alguna ¿qué? Falta, en algún pecado, échatelo al hombro, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y miren lo que dice el texto. ¿Cuál es el cumplimiento de la ley? Ustedes ya saben, el amor. Miren lo que dice aquí: y cumplid así la ley de Cristo. Eso es el amor verdadero. Se echa al hombro al hermano cuando ve que no puede. A los pastores específicamente se nos encarga, definitivamente, tenemos más responsabilidad. En Hechos 20:28, estas son palabras de Pablo, por cierto. Por tanto, mirad por vosotros. Sí, claro, otra vez, tenemos que ser responsables de nosotros mismos. Pero no solo eso. Mirad, usa el mismo término de Hebreos 12, ¿recuerdan? Mirad, está pendiente, supervisar por vosotros, pero no solo por nosotros mismos, sino ¿por quién? Por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por supervisores u obispos. Es la misma palabra. Otra vez, esto no quiere decir que nos vamos a entrometer en sus vidas, que nos vamos a enseñorear de la grey. Ahí está el mensaje anterior del pastor Ricardo. Pero sí debemos procurar eso, en que el Espíritu Santo nos ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su sangre. El Señor prometió que ninguna de sus ovejas se perdería, pero también proveyó los medios para preservarlas, para cuidarlas. Sin embargo, entonces, eso en primer lugar tiene que ver con la vigilancia mutua, ¿no? Como digo, esta es la tercera exhortación, vigilarnos mutuamente. Y debemos vigilarnos los unos a los otros como creyentes. Pero también debemos prestar atención y supervisar a quienes están en medio de nosotros y no son creyentes, especialmente dentro de la iglesia. Y esto por tres propósitos que menciona el texto. Primero, procurar que todos alcancen la gracia de Dios. Por eso debemos estar pendientes o supervisarnos mutuamente.
Procurar que todos alcancen la gracia de Dios. Versículo 15a. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Como les decía, las otras 5 exhortaciones que tenemos en Hebreos están dirigidas principalmente a aquellos que creen que son creyentes pero no lo son, que creen que están en la carrera pero no lo están. Esta exhortación está dirigida a creyentes que ya lo están, pero que deben estar supervisando a aquellos que no están. Ese es el énfasis. Entonces, el primer propósito de nuestra supervisión es la de procurar ganar a quienes aún no son salvos para Cristo. La expresión deje de alcanzar significa llegar demasiado tarde o quedarse afuera. Si un incrédulo muere antes de confiar en Jesucristo, se perderá para siempre. Eso va a pasar. Si una persona que está aquí muere, pero todavía no está en relación con Cristo, ¿para dónde va? Trágicamente, cantidades de miles de personas han pasado su vida entera en las iglesias y nunca han obtenido la salvación, como dice el Señor en Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre, por cierto? ¿Qué dice Juan 6? Y esta es la voluntad del que me envió, ¿verdad? Que crean en el que ha enviado y que tengan vida eterna. Así que no todo el que dice Señor, Señor, no todo el que se congrega en una iglesia, no todo el que se bautiza, no todo el que hace el discipulado, no todo el que toma la cena del Señor, no todo el que lee la Biblia entrará en el reino de los cielos. ¿Sino quiénes? Los que creen de verdad. Y muchos se van a llevar la sorpresa. ¿Y qué les va a responder el Señor? Nunca os conocí. Eso será la tragedia más grande para el ser humano. Pensando que van a estar con el Señor y el Señor va a decir, ¿pero quiénes son? Yo no los conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero otros miles, tantos, han llegado a la iglesia por un tiempo, no han visto evidencia de nada sobrenatural o atractivo y se han alejado de la apostasía. O sea, algunos van a morir engañados. Eso es muy lamentable. Eso es muy lamentable. Pero hay otros que antes de eso se van a alejar. Esos son los apóstatas. Como dice 1 Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ahí está claro, ¿verdad? Personas que han estado un tiempo con la iglesia, no llenaron sus expectativas. ¿Y qué pasa? Terminaron apostatando. Se nos exhorta pues a mirar bien, a estar pendientes de que en cuanto estemos en capacidad de influenciar a los demás, nadie a nuestro alrededor viva bajo la ilusión de ser cristiano cuando en realidad no lo es. O que ninguno de aquellos a quienes se les ha expuesto el evangelio se aleje de este. En cuanto dependa de nosotros, debemos estar vigilantes de ello. Es lo que el autor de Hebreos ha estado haciendo a lo largo de la epístola, procurando a aquellos que viven bajo la ilusión de ser creyentes cuando en realidad no lo son. Solo por mencionar un caso en Hebreos 3, versículos 12 y 13. Mirad la misma exhortación, el mismo énfasis. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo, para apostatar de la fe. Antes, y miran cuál es la solución o una de las soluciones a ese problema. Antes, ¿qué debemos hacer? Exhortaos los unos a los otros cada día. ¿Ven que el énfasis de Hebreos 12 es el mismo de Hebreos 3?
es un llamado a los que son de verdad a estar vigilantes de todos aquellos que creen que son creyentes pero no lo son. Exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Sentimos la tentación de no dar testimonio a quienes profesan ser cristianos, pero tenemos razones para saber que no lo son. Tememos ofenderlos seguramente. Aún así, es mayor la ofensa para sus almas eternas si no les presentamos el Evangelio. Se nos exhorta entonces a hacer todos los esfuerzos porque nadie en el seno de la iglesia deje de alcanzar la gracia de Dios o abandone la carrera. En cuanto dependa de nosotros, obviamente, por supuesto. Otro propósito de estar vigilantes de todas es evitar que brote la amargura. Versículo 15, parte B. Mirad bien. Otra vez, estoy retomando la palabra del versículo 15. Mirad bien, no sea que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. El segundo propósito de la vigilancia es evitar que brote la amargura. Moisés advirtió: no sea que haya entre vosotros mujer, familia, tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová vuestro Dios. Esto está en Deuteronomio 29:18. Para ir y servir a dioses. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. O sea, la raíz de hiel y ajenjo conlleva la idea de amargura. Y sigue diciendo en el versículo 19: y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón. Hermanos, nada hay más terrible que el autoengaño para acallar la voz de la conciencia y no escuchar la reprensión de Dios. ¿Saben que esa es la táctica de muchas personas? Para no sentirse mal consigo mismas, acallan la conciencia. La respuesta de Dios a tal incredulidad es, en versículo 20, no querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre. La raíz de amargura, hermanos, se refiere a la persona que se identifica superficialmente con el pueblo de Dios, pero retrocede al paganismo. De hecho, se trata de una persona arrogante y desafiante en lo relacionado a las cosas de Dios. No es un apóstata común, no solamente retrocedió y se fue. No, es alguien que procura el mal en el seno de la iglesia. ¿Recuerdan la historia de Simón el mago en Hechos 8? Ustedes saben, él procuró tener el Espíritu Santo para imponer las manos como lo hacían los apóstoles. Y les ofreció dinero, ¿recuerdan la historia? Y mira lo que le dice Pedro a este hombre. En Hechos 8, versículos del 20 al 24, versículo 22 en adelante. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento en tu corazón. ¿Por qué? Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. En hiel de amargura y en prisión de maldad. Una persona que no solo apostata de la fe, sino que procura hacer mal a la iglesia, es una persona que trae amargura. Simón no estaba arrepentido, simplemente no quería aceptar las consecuencias de maldad. Y hermanos, un propósito importante de la vigilancia es estar en guardia contra los apóstatas. No sea que su apostasía estorbe y por ella muchos sean contaminados, como dice nuestro texto. No sea que os estorbe y muchos sean contaminados. Algunos simplemente se van de la iglesia y no volvemos a saber de ellos. Sin embargo, una persona con raíz de amargura es una influencia corrupta, una contaminación seria para el cuerpo. Se queda adentro o cerca de la iglesia y esparce su maldad y profanación. Y por ello, Pablo
hace mención de apóstatas que estaban en hiel de amargura. En 1 Timoteo 1, versículo 19 al 20, cuando dice, la cual naufragaron en cuanto a la fe. Ahí está hablando de apostasía, claramente. Naufragaron en cuanto a la fe, algunos de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, ¿para qué? Para que aprendan a no blasfemar. En otras palabras, para que no contaminen la iglesia. Que apostataron y se fueron de la iglesia, eso es una cosa. Pero que vengan y empiecen a contaminar, eso es otra. Bien haríamos en atender la súplica del apóstol en Romanos 16, cuando dice el versículo 17 y 18, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. De esas personas, si no debemos tener misericordia. Y número 3, y ya este es el último puntito, el tercer propósito de vigilarnos mutuamente es evitar el egoísmo superficial, versículos 16 y 17. Mirad bien, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Hermanos, el tercer propósito de la vigilancia es evitar el egoísmo superficial. Y tal vez Esaú, aparte de Judas, sea la persona más profana y triste de las Escrituras. Superficialmente sus acciones contra Dios no parecen tan malvadas como la de muchas otras personas, pero la Biblia los condena fuertemente. Tuvieron luz grande, tuvieron toda la oportunidad posible como pocas personas de conocer y seguir a Dios. Conocían su palabra, sabían de sus promesas, habían visto milagros, habían tenido comunión con el pueblo de Dios y aún así, con una voluntad obstinada, se volvieron contra Dios y sus asuntos. Esaú, hermanos, no solamente era inmoral, como sabemos, él tomó mujeres paganas, etcétera, pero también era profano. No tenía fe, no tenía escrúpulos ni reverencia. No tenía en cuenta el bien verdadero. De hecho, lo despreció. Lo despreció. Los cristianos, hermanos, deben vigilar que no hayan personas como Esaú que contaminen el cuerpo de Cristo. Mirad bien otra vez, no sea que haya algún profano fornicario como Esaú. Jacob, el hermano de Esaú, no era un modelo quizás de ética o integridad, pero valoraba los asuntos divinos. Quizás no lo podemos ver como un modelo a seguir, ¿no es cierto? Pero si había algo que tenía Jacob, era fe. Los derechos de primogenitura eran preciosos para él. Confiaba y se apoyaba en Dios. Saúl, a diferencia, confiaba en sí mismo. Finalmente, cuando Esaú despertó un poco y se dio cuenta de lo que había desechado, hizo un intento desganado por recuperarlo. Y digo desganado porque cuando lo procuró, ¿qué dice el texto? No hubo oportunidad para el arrepentimiento. Solo por haberlo procurado con lágrimas, hermanos, esto es muy importante, hablando en términos de arrepentimiento. Solo por haber procurado con lágrimas no quiere decir que hubiera sinceridad o remordimiento verdadero. Se lamentó amargamente, pero no se arrepintió. De manera egoísta quería las bendiciones de Dios, pero no quería a Dios. Eso fue lo que lamentó. No el hecho de perder relación con Dios, pero el hecho de perder las bendiciones de Dios. Eso fue lo que lamentó. Había apostatado por completo y quedó para siempre fuera de la gracia de Dios. Continuó pecando voluntariamente después de haber recibido la verdad y no quedó más sacrificio por los pecados. Debemos, hermanos, entonces estar atentos a que ninguno se aleje de la verdad, se vuelva amargado o siga el curso egoísta de Esaú. Por tanto, como dice Hebreos 12:1, nosotros también
teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Noten lo que dice, corramos, está en plural. Vuelvo y repito, esta carrera no se trata de quién llega primero a la meta, se trata de que todos lleguemos a la meta. Bien haríamos en seguir el ejemplo de Pablo cuando dice, así que de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo sea eliminado. Oh mis hermanos, que el Señor nos ayude y nos dé la fuerza para correr juntos hasta la meta. Vamos a orar y luego pasamos a la cena. Padre bueno y misericordioso, gracias te damos, Señor, por esta palabra que nos das, palabras de exhortación, que en nuestras fuerzas, Señor, es imposible de llevar. Pero reconocemos y sabemos, Señor, que de ti es que viene la gracia y la fuerza para correr y para correr juntos, Señor, esta carrera hasta la meta. Sé con nosotros, oh Dios, ayúdanos, manténnos, Señor, en este espíritu de unidad. Manténnos, Señor, unidos a Cristo, quien es la raíz de todo esto para que sea una realidad en nuestras vidas. A mantener el enfoque, a mantener nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, en cuyos méritos, Señor, te pedimos esto. Amén.